acerca de acongojados, estorbados por la culpa. ¿Cuántos hemos vivido esta experiencia? Quiero recordar este día a un hombre abusador sexual en la ciudad de Corpus Christi, en Texas. Este hombre fue encontrado culpable, hizo su condena, pero en el juicio final el juez le impuso esta condena. Va a cumplir tantos años, pero cuando él salga, en su casa va a mantener un rótulo que diga: aquí vive un abusador sexual. Y este hombre cumplió su condena. Cuando salió para su casa era tan duro para él, y dice que él salía de su casa, pero cuando venía de regreso lo primero que miraba era ese rótulo, y volvía, y el dolor era tan grande y la angustia que un día dijo: no más, ya no puedo más cargando esa culpa. Y cada vez que vengo a mi casa, volver a encontrar ese rótulo que me recuerda de esa culpabilidad. Protestó, quiso buscar soluciones porque no soportaba esa culpabilidad. ¿Cuántos de nosotros quizá no hemos vivido la experiencia de este abusador sexual? Pero no necesitamos tener un rótulo enfrente de nuestra casa para que nuestra conciencia nos acuse, para que nuestra conciencia nos haga sentir culpables de X o Y situación. Pero la buena noticia que les puedo decir no solamente es que la culpa va a traer un dolor grande, que la culpa ha llevado a mucha gente a cometer decisiones hasta de quitarse la vida. Porque la culpabilidad es tan grande que no pueden lidiar con ella, y lo que hacen es llegar hasta terminar con su vida. Pero quiero decirles que hay una culpa que yo digo: Señor, gracias por esa culpa. Porque esa culpa es como una alarma que se dispara para decirnos: ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Esa culpa puede llegar a nuestra vida interna o externa. La culpa interna es la que yo más celebro, porque es esa culpa cuando el mismo Espíritu del Señor nos redarguye y nos hace darnos cuenta que hemos fallado. Pero hay una culpa externa, que es cuando otros nos hacen sentir. Pero vamos a continuar este día. Y es, aquí está. Y es, ¿qué produce la culpa? ¿Cómo se produce esta culpa? Y esta culpa se produce por problemas del pasado. ¿Cuántas veces en la casa nuestra familia, o quizás usted y yo lo vivimos, cualquier cosa que estaba rota, la hizo fulano, sutana? O a veces cuando hay muchachos: este niño ya lo hizo, otra vez la misma cosa. Y a veces ni somos culpables, pero como siempre nos comemos el pan. Cuando ya faltó un pan, esta fue Gladys. O cuando falta la carne, el hermano Juan. Que a veces estamos buscando, porque sabemos que ciertas personas han hecho una situación, y decimos siempre acusándolos, y crecemos con esa situación de culpabilidad, porque a veces nos hacen sentir responsables de lo que pasa en nuestra casa, responsables de lo que nos sucede, y llega tanto a mostrarnos eso que, hermanos, crecemos con un grado de culpabilidad. Recuerdo una historia que oía de un muchacho que un día llegó a su casa, vivían solos con su padre, y mientras estaban con su padre, papá lo llevó donde la abuela y le dijo: hijo, vamos a ir donde la abuela. Lo lleva donde la abuela y le dice: yo regreso por la tarde a recogerlos. Era el hijo mayor y un hijo pequeño. Pero por la tarde el papá llegó tan cansado, pasaron situaciones, llama donde la abuela y le dice: mamá, no puedo recoger a los hijos, déjenle salir. Lo que el papá quería era que se quedaran allá con la abuela, pero él vino y le dijo: no, vamos para la casa, si papi está en la casa, nosotros vamos para allá. El hermano mayor toma a su hermano menor y le dice: nos vamos para la casa. ¿Qué sucedió? Su papá llegó a la casa, venía, dejó su arma puesta encima, no había muchachos, y él pensó: la dejo aquí, no están los muchachos, se fue a dormir. Cuando su hijo mayor llega con el hijo menor, no se percató de esto y siguió
cuando escucharon un disparo. Y el niño se suicidó. Ese muchacho después decía, si me hubiera quedado en casa, si me hubiera quedado donde mi abuela, si no hubiera venido. Y decía él que pasaron los años y él se seguía sintiendo culpable de aquellos eventos. Quizá usted y yo estamos en situaciones similares, que nos seguimos culpando porque no estudiamos, porque nos casamos, porque hicimos, porque deshicimos, porque no tomamos la acción que nosotros pensamos hoy que hubiera sido la saludable y la correcta. Y a veces seguimos acusándonos y seguimos cargando esa culpa, esa culpabilidad por no haber actuado como nosotros hubiésemos querido, según lo que pensamos hoy. No solamente puede llegar la culpa por problemas del pasado, sino porque a veces nos hemos puesto expectativas muy altas. Y a veces ponemos nosotros metas y las subimos tan altas, tan irreales, que cuando hemos dado todo y hemos luchado, no las hemos alcanzado y después decimos, soy un fracasado, soy un perdedor, no lo he podido lograr. Y no hemos podido lidiar porque no hemos dado cuenta que las expectativas que pusimos fueron demasiado altas. De pronto para la capacidad, de pronto para las circunstancias. La tercera cosa, y a veces vienen estas situaciones y es por pecado no resuelto. ¿Cómo llega esa culpa? Dijimos por problemas del pasado, por expectativas altas, pero por pecado no resuelto. Y muchas veces tenemos que hacer lo que el salmista. Y en el Salmo 32 hoy leíamos esa experiencia del salmista. Y yo quiero que ustedes abran sus Biblias ahí en el Salmo 32 y vamos a leer esos versículos. Miren la situación, si alguien lo quisiera leer en voz alta, del capítulo del 32, del versículo 1 hasta el versículo 5. Lea. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Amén. Por pecado no resuelto, cuando usted y yo hemos pecado, hemos cometido alguna acción que nuestra conciencia misma nos dice, hiciste mal. Y me encanta a mí saber que esta conciencia que Dios nos ha dejado, nadie se puede escapar de ella. No solo los cristianos. Hermanos, nadie se puede escapar de esa conciencia. Con ley o sin ley, dice Romanos capítulo 2. Con ley o sin ley, Dios nos va a juzgar, porque cada uno de nosotros tiene una conciencia que es la que nos dicta. Y a veces usted dice, uy, siento ese dolor, ese remordimiento, siento algo en mí, porque hice esto, porque hice aquello, porque Dios nos dejó a nosotros con esa alarma que se va a disparar cuando nosotros hemos hecho algo que no está bien. ¿Cuántas veces en estos problemas del pasado? Y a mí me hace recordar, algunas veces hay culpas que también nosotros las aceptamos o no las aceptamos. Y yo quiero recordar el pasaje de Juan capítulo 11, versículo 21 al 23. Mire estas palabras que de pronto han sido las suyas y las ha escuchado o también usted mismo las ha dicho. Juan 11, del 21 al 23. Y es cuando Jesús llega a la casa de Marta y María. Mire qué palabras las que le dice Marta a Jesús. ¿Alguien lo tiene? San Juan capítulo 11, versículos 21 al 23. Amén. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios,
Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Usted vio las palabras de Marta? Y Marta le está diciendo al Señor, si hubieras estado aquí no hubiera pasado eso. ¿Cuántas veces nosotros queremos también poner la culpa a los demás? Si hubieras estado aquí. Encontramos, pero ¿qué hace Jesús en esta actitud? Jesús no deja que esa culpa recaiga sobre él y le responde con una palabra maravillosa. Tu hermano resucitará. Jesús no deja que esa culpa pueda hacerle sentir mal. Mucha gente va a llegar a usted para decirle, tú eres el culpable, si no te hubieras movido, si hubieras estado, si lo hubieras hecho, si no lo hubieras vendido, si esto, si lo otro, no hubiese pasado tal circunstancia. Y a veces nosotros, en vez de poder tomar la actitud positiva, lo que hacemos es recibirla y cargamos con aquella culpa. Y ahora somos culpables de una cosa, de otra, y sentimos esa carga tan grande que nos agobia. ¿Por qué llega la culpa? Por experiencias del pasado. La culpa llega no solamente eso, sino por problemas del pasado, por expectativas muy altas, por pecados no resueltos. Quizá usted y yo estamos sufriendo cualquier grado de culpabilidad hoy. Y podamos sentirnos culpables. Una, porque nos hemos sentido, porque nos han hecho sentir culpables. Y en vez de resolver la situación, lo que hemos hecho, la hemos agarrado. Pero en segundo lugar, ¿cómo reaccionamos ante la culpa? Romanos 2, 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley. ¿Qué dice ahí? Escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiendo su razonamiento. Lo que les decía anteriormente. Nadie puede escaparse de esa conciencia con la que Dios nos ha creado. ¿Cómo reaccionamos ante la culpa? Escondiéndonos de los demás. ¿Ustedes recuerdan a Adán y Eva? ¿Qué hizo Adán y Eva después de que habían pecado? Comenzaron a esconderse porque había culpabilidad. Fallamos, hicimos esto malo y comenzaron a esconderse. Y a veces es lo que hacemos nosotros. Cuando hay una situación, me alejo de la iglesia, me voy de la familia, me cambio de ciudad, cambio el número de teléfono, no quiero que se contacten conmigo. ¿Por qué? Porque no quiero que descubran y se den cuenta la situación que he hecho. Quiero esconderme, quiero alejarme. Adán y Eva se escondieron. No querían dar la cara porque ellos sabían que eran culpables. Y muchos reaccionamos ante la culpa así, escondiéndonos, alejándonos, huyendo, escapando. Pero no solamente esto. ¿Qué más hizo Adán y Eva? Comenzaron a culpar a los demás. Esta culpa que yo tengo, tú eres el responsable. Cuando vino y le dijeron a Dios, miren lo que le dice Dios, la serpiente. ¿Pero qué le dijo a Adán primero? La mujer que me dice. Le estaba diciendo Dios, la culpa es tuya. La culpa es tuya por la mujer que me diste. ¿Cuántas veces nosotros estamos culpando a nuestros hijos, culpando a nuestros cónyuges? A veces culpamos a nuestros padres. ¿Y cuántas veces culpamos a Dios? Señor, lo culpo a Dios de mi situación, de mi responsabilidad. Lo culpo de esta misma carga que yo siento. Adán y Eva le dijeron, Señor, le dijo Adán, la mujer que me diste. ¿Y qué le dijo él? No, Señor, tampoco fue asunto mío. Es la serpiente que vos hiciste. Le dijo, fue la serpiente. Buscamos escondernos, buscar culpables. Pero mire la tercera. A veces reaccionamos ante la culpa con agresión personal. Y es justo el pasaje que ustedes y yo leímos hoy. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Mire Mateo 27 del 3 al 5. Entonces Judas, que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, que nos importa a nosotros, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue ¿qué?
¿Cuántas veces la culpabilidad nos lleva a agredirnos? Es mi culpa, nos golpeamos, nos pegamos, es que yo soy un bobo y nos damos contra la cabeza. Yo no sé si usted ha visto esas personas, pero no existe. Personas que se agreden, es por mi culpa, ¡boom!, me mato. Nos escondemos, culpamos a otros y nos agredimos. Y yo le digo, cuidado, no deje que la culpa permanezca, suéltela, suéltela. Piense como si tuviera una papa caliente. ¿Qué haría si hay una papa caliente en sus manos? ¡La tira! Suelte la culpa, porque si usted la deja, no va a ser bueno, sino que le va a hacer daño, le va a destruir. Por eso la hemos incluido dentro de las heridas y decimos sanando las heridas, porque la culpa es una herida muy grave, porque la culpa nos puede llevar hasta la agresión, y eso es lo tremendo. La culpabilidad por algo nos puede, por mi culpa mis hijos no estudiaron, por mi culpa, y yo eso lo he escuchado muchas veces, por mi culpa esto, por mi culpa lo otro, porque cada día estamos nosotros lidiando con culpabilidades, ya sea porque la alarma de Dios se disparó en nuestro corazón, o porque personas llegaron para hacernos igual que María y Marta. Si hubieras llegado, si hubieras hecho, si hubieras estado, si hubieras subido, si hubieras, y eso a veces lo dejamos que crezca. ¿Cómo ser sanados de la culpa? ¿Cómo ser sanados de esa culpa? Si ya sabemos que la culpa llega, si ya sabemos que la culpa está en nosotros, ¿cómo podemos ser sanados? Hay tres cosas que yo puedo hacer con la culpa. Yo puedo ignorar la culpa. Y sabe usted que cuando usted ignora la culpa, puede llegar a cauterizarse la conciencia. Por eso hay personas que ahora son asesinos a sueldo y no sienten nada, porque ya su conciencia está cauterizada. Y hacen tantas maldades porque ignoraron la culpa, comenzaron a justificar la culpa, comenzaron a buscar otros culpables, y de esa manera fue su conciencia cauterizándose. Yo puedo ignorar la culpa, pero tarde o temprano va a llegar esa conciencia a cauterizarse. También puedo proyectar la culpa. Usted sabe que algunos proyectamos la culpa. Esa culpa la estamos buscando, acusando a todos, que fulano es que sutano, y vivimos viéndole lo malo a todos, porque la estamos proyectando. La culpa que yo estoy cargando, estoy buscando proyectarla y acusar y condenar a los demás, porque no quiero sentirme solo cargando esta culpabilidad. Y por eso es que usted va a encontrar personas que siempre tienen una razón de que acusar a cualquiera. Es que fulano esto, es que sutano el otro, es que venga, porque estamos proyectando la culpabilidad. Y la tercera cosa que yo puedo hacer con la culpa es confrontarla. Y eso es lo más saludable. Por eso es como yo puedo ser sanado de esa culpa. Cómo yo puedo dejar que esa culpa pueda ser libre. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Lo había matado. Y le digo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Él levanta y hasta enojado, proyectando su culpabilidad. Por eso, ¿cómo yo puedo ser sana? Nosotros, yo decía al inicio que la culpa es una alarma que Dios nos ha dejado. Y bendito Dios, hermano, cuando usted siente culpa. Bendito Dios cuando el Espíritu Santo le redarguye y no le deja tranquilo hasta que usted no busca resolver esa situación. ¿Y cómo yo la puedo resolver esa situación? En primer lugar, arrepintiéndome de mi falta. Hermanos, la culpabilidad es falta de arrepentimiento. Acuérdense que no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Podemos sentir remordimiento. ¿Y saben por qué a veces sentimos el remordimiento? No porque nos arrepentimos de haber pecado, sino el remordimiento viene porque vemos las consecuencias. Sí. Uy, Dios mío, yo no me voy a volver a emborrachar. Yo les contaba que ayer en los baños escuchaba una muchacha que decía, no, me arrepiento de haber tomado, no vuelvo. Y le dice, ¿por qué? Porque es que me siento tan mal. O sea, realmente el dolor no era por el acto que había hecho, sino por las consecuencias que tenían. Y yo quiero invitarles a que abran sus Biblias
una vez más ahí. Y vamos a leer en Éxodo 9 del 27 al 30. Qué ejemplo tan hermoso que nos da la palabra de Dios de esta situación, de la diferencia que hay entre un arrepentimiento y un remordimiento. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Dios, Jehová. Amén. Yo no sé si usted se recuerda esta historia. Mire lo que le dice este hombre a Moisés, Faraón. Dice, mandó llamar a Faraón y a Aarón después de que ellos habían estado y le habían dicho repetidas veces: deja ir a mi pueblo. Pero cuando él mira la plaga de granizo, el Santísimo, y dice: esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detener más tiempo, voy a dejarlos ir. Pero rueguen por mí al Señor, que truenos y granizos los hemos tenido de sobra. ¿Usted cree que eso era arrepentimiento? Cuando usted sigue la lectura se da cuenta que no había arrepentimiento, remordimiento, porque estaba mirando las consecuencias. ¿Qué le pasa a Judas? ¿Por qué Judas va y se ahorca? Porque él pensó, ganó plata, hago esto, pero cuando él mira que Jesús está siendo condenado, dice que se arrepintió, pero la acción que tomó en vez de arrepentirse fue ahorcarse. ¿Cuántas veces nosotros lo que sentimos es remordimiento porque que las consecuencias de nuestras decisiones están siendo funestas, dolorosas, amargas, crudas, que causan dolor? Y nos estamos teniendo remordimiento. Pero el arrepentimiento, oiga bien y póngale cuidado. Cuando hay arrepentimiento, cambia de actitud, cambia de conducta. El arrepentimiento lo que quiere es romper con esa acción y no más. El remordimiento lo que está viendo es las consecuencias, pero no está pensando en romper con esa acción. Por eso muchos a veces estamos solamente remordidos, pero no arrepentidos. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, lo que usted busca es erradicar esa acción, cambiar esa mentalidad y decir no más. Y eso es lo que yo le invito a que usted quiere, si le quiere que pueda ser sanado, arrepiéntase. Pídale a Dios y dígale: Señor, tengo dolor de haber pecado, me duele haberte fallado, me duele, Señor, caminar en esta desobediencia, me duele y estoy dispuesto a cambiar o dispuesta a tomar una actitud diferente. Y Señor, no es por las consecuencias. Sabemos que nuestras conductas erróneas van a traer consecuencias, lo sabemos, pero que no sea por las consecuencias que yo me arrepiento, sino porque le he fallado a Dios. Te he fallado, Señor. Indiscutiblemente la alarma se va a disparar si usted ya tiene el conocimiento de Dios, y aunque no lo tenga, sabemos que hay una conciencia que también se va a activar. Segunda cosa, aceptando el perdón de Dios. Qué difícil es. A veces el primer paso lo hemos dado. Y yo recuerdo una señora que llegó a la iglesia y me dijo: pastora, tengo tantos años de conocer a Cristo, pero hay una cosa que yo no la he podido erradicar de mi corazón y de mi conciencia. Yo le dije: sí, hermano. Pastora, aborté 9 hijos, 9 vidas. Y cada vez que yo oro es como si esas 9 vidas vinieran sus rostros a mi cara y vinieran y dijeran: me mataste, me asesinaste. Yo me imagino qué dolor tan grande será eso. 9 abortos. Y ella decía, y yo dije: ¿y cuántos hijos tuvo? 9. Era casi al año. Y dice: no podía, yo mantenía
la canasta con 9 biberones. Si no hubiera sido así, hubiesen sido 18. Y yo dije, no, lo que pasa es que en el interín abortaba uno, el siguiente volvía. Quizás no eran 9 meses o 1 año, eran meses solamente en lo que se recuperaba para volver a quedar embarazada. Y ese día yo le dije, ¿usted cree en el perdón de Dios? Y me dijo, sí, yo lo he creído. Porque a veces es más fácil perdonar a otros que perdonarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué a veces duele perdonarse a nosotros mismos y nos cuesta más? Porque lamentablemente el dolor y las consecuencias las hemos vivido en carne propia. Y yo digo, te perdono al otro porque estamos viendo que el otro es el que lidia con su dolor. Pero perdonarnos a nosotros nos cuesta más. Yo le quiero invitar a que usted se apropie de esas palabras del Señor, acepte el perdón de Dios y que usted pueda creer esa palabra del Señor y comience a decirle, Señor, gracias porque tú pagaste el precio de mi culpa, de mi pecado en la cruz del Calvario y fue completo. ¿Cuántos creen? Completo. Él pagó la culpa de nuestro pecado y es completo. Yo sé que a veces el enemigo nos va a decir mentiras. Tú eres esto, tú eres lo otro. Es que tú hiciste, tú no te acuerdas de esto porque por tu culpa. Y el diablo va a venir a ser un acusador, como lo dice Apocalipsis 12. El diablo está acusándonos, es un acusador. Pero recuerde que el diablo es un mentiroso. Y lo que va a traer a su vida siempre va a ser para destruirle. Porque para eso ha venido él, para matar, para destruir, para hacer daño. Para que usted no disfrute la libertad en Cristo. Pero yo le quiero invitar que usted comience no solamente a arrepentirse de su falta, no solamente a aceptar el perdón de Dios, sino a confesar la libertad y a declarar: Cristo rompió las cadenas que ataban mi vida. Cristo pagó el precio completo. Cristo me ha dado libertad, y decirle: Señor, esa culpabilidad que había en mi vida de este evento, de este, Padre, lo he depositado en ti. Tú has dicho que me has dado libertad. Y yo lo creo. Yo lo creo. Él es un mentiroso. El peligro de mantener la culpa, que a muchos a veces no queremos dar ese paso. Yo le digo, el peligro es que esa culpabilidad comience a echar raíces de amargura. Comience a echar raíces de amargura. Y como dijimos hace 2 domingos atrás, esas raíces no solamente crecen en nosotros, alcanzan a otros, como dice Hebreos. ¿Sabe lo triste que es caminar, compartir con una persona con culpabilidad? Es doloroso. Son personas que su estima es muy baja. Son personas que se autocondenan, que llegan a caer en depresiones. Son personas que tienen enfermedades hostiles, son personas no fáciles de lidiar y tratar con ellos. Son personas que mantienen una crítica indebida hacia sí mismos y hacia los otros, porque cuando ellos critican a los demás, como que apacigua su dolor. Cuando comienzan a ver la culpabilidad de los demás, como que les trae cierto relax a su carga que tienen, y a veces hasta quieren hacer regalos para aplacar y justificar las acciones de los demás. Quiero invitarle hoy en el nombre de Jesús a que este día usted tome la decisión y le diga: Señor, en mi familia siempre me dijeron que yo era responsable de eso. Yo no sé si a usted le ha tocado pasar una experiencia como la de este joven, que llegó a crecer culpándose de la muerte de su hermano. No sé qué situación usted, a través de su familia, han podido sentirle culpables. Y quizá muchas veces lo que Marta le dijo a Jesús y lo que María, si hubieras estado, ha estado en su mente. Si no hubiera ido, si hubiera dicho que no, si hubiera dicho que sí, como Back to the Future, ¿verdad? Di que no, di que no, di que sí. ¿Por qué? Porque a veces queremos regresar al pasado de nuestra vida y nos estamos dando cuenta que decisiones que tomamos le cambiaron el rumbo. Y de pronto no fueron tan saludables. En vez de ser positivas, fueron decisiones negativas. Pero hoy el Señor, el sanador del alma, el sanador del cuerpo, el sanador del espíritu, le está diciendo hoy: yo soy ese médico divino que tú necesitas. Pero nadie puede hacer nada por la culpabilidad suya
si no comienza usted tomando la acción de pedir perdón, de arrepentirse de corazón y decirle: Señor, hoy me arrepiento por estos. Nadie puede, lo puede amar mucho su madre, su hijo, pero si usted no se arrepiente, es una acción que solamente usted puede tomar. Y yo quiero invitarle este día en el nombre de Jesús. Llegue al Señor y dígale: ya no aguanto más. Hoy entendí que la culpa me puede llevar hasta agresiones físicas personales, pero ya no quiero cargar más con esta culpabilidad. Por eso hoy, Señor, me rindo en tus brazos. Por eso hoy me arrepiento. Por eso hoy te traigo al altar, Señor, para presentarte esa culpa, ese dolor. Quiero terminar con un pasaje del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 7, del versículo 9 al 10. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque tu tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, que lleva a la libertad. Y yo le quiero invitar hoy, con esas mismas palabras que el apóstol Pablo pudo ver, y dice: yo sé que la tristeza que vino fue una tristeza que lo llevó a libertad, que lo llevó a salvación. Dígale hoy al Señor: si hay alguna culpabilidad, revísese. Como dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo: examíname, examínense. Y el salmista dice: examíname. Yo le invito hoy: examinémonos. Y si hay alguna culpabilidad hoy, digámosle: Señor, hoy me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento de esa acción. Me arrepiento de esa herida en esa vida. Me arrepiento de haberle hecho daño a esta persona. Me arrepiento. Yo no quiero más cargar con esa culpabilidad. Pónganse de pie y lleguemos delante del Señor hoy y presentémosle esa culpa que hay en nuestro corazón. Señor, reconocemos que la culpabilidad no nos deja vivir esa vida de plenitud y de abundancia que tú has declarado para nosotros. Y estamos entendiendo hoy, Señor, que la decisión no es tuya ni de nadie más, sino nuestra. Por eso hoy decidimos aquí en este lugar ante tu altar, Señor, presentar, Señor, una actitud de arrepentimiento sobre ese pecado, sobre esa acción. Te pedimos perdón, Señor. Tú has dicho en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, Señor, en este día declaramos esa palabra y confesamos a los cuatro vientos la libertad, la sanidad que tú has traído a nosotros hoy, Señor. Queremos declarar, proclamar, porque estamos seguros que tu perdón no es a medias, porque tu palabra misma, Señor, nos lo declara, que cuando tú perdonas, nunca más lo vuelves a sacar, que cuando tú perdonas, Señor, lo tiras a lo profundo del mar y nunca más te acordarás de ello. Y al igual que el salmista te decimos este día en el Salmo 25:7, Señor, no te acuerdes de nuestros pecados. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por esa libertad. Gracias, Señor, en el nombre